Reciben un cordial saludo. Bienvenidos a la clase de hoy, que es para cerrar la unidad de equilibrio de cuerpos rígidos. Y vamos a ver el último punto, que tiene que ver con los centros de gravedad y centroides, pero de cuerpos tridimensionales. Ya que en las clases anteriores, pues están, como lo dice el contenido allí visualizado, vimos los centros de gravedad y centroides, su cálculo, pero para cuerpos bidimensionales. Entonces, vamos a ver hoy los tridimensionales. Bien, entonces tenemos las siguientes tres fórmulas, bastante parecidas a las que vimos en cuerpos bidimensionales, solo que allá estas áreas, esas fórmulas, las trabajamos con la magnitud área. En cambio acá, en cuerpos tridimensionales, la estamos trabajando con la magnitud volumen. ¿Ok? Entonces, B en esta fórmula viene siendo el volumen del cuerpo homogéneo. El X barra, Y barra y Z barra vienen a ser las coordenadas del centroide C del volumen B. Y estas integrales que estamos viendo acá, pues se conocen, se denominan también como primer momento del volumen con respecto al plano YZ, en el caso de la integral que tiene X, ¿verdad? En el caso de esta integral que estoy señalando en este momento, que tiene X como dentro de la integral, esa integral es el primer momento del volumen con respecto al plano YZ. O sea que su equivalente, las otras dos integrales serían, por ejemplo, esta segunda que estoy resaltando en este momento. Esta segunda sería el primer momento del volumen con respecto al plano XZ. Y esta última integral, que estoy resaltando ahora, sería el primer momento del volumen con respecto al plano XY. ¿Ok? Bien. Si el cuerpo no es homogéneo, estas ecuaciones no se pueden utilizar para determinar el centro de gravedad. Sin embargo, estas aún definen al centroide del volumen. O sea, tal como lo vimos en cuerpos bidimensionales, cuando trabajábamos con el área, decíamos que si el espesor de esas placas no eran uniforme y si el material no era homogéneo, entonces esas fórmulas, esas ecuaciones no nos servían para determinar el centro de gravedad de esas placas planas, pero sí aún mantenían pues su validez para el cálculo de centroide de esas placas planas. Entonces, esa misma situación que estudiamos en cuerpos bidimensionales, se repite acá en cuerpos tridimensionales, ¿ok? Si el cuerpo, si ese volumen no es homogéneo, entonces estas fórmulas no se pueden utilizar para determinar el centro de gravedad, pero sí mantienen su validez para calcular el centroide de ese volumen. Bien, aquí tenemos unos puntos a resaltar. Si el centroide de un volumen está localizado en un plano coordenado, el primer momento del volumen con respecto a dicho plano es igual a cero. Segundo punto, cuando un volumen B posee un plano de simetría, el primer momento de B con respecto a ese plano es igual a cero. Y el centroide del volumen está localizado en el plano de simetría. Otro punto es, cuando un volumen B
posee dos planos de simetría. El centroide, perdón, el centroide del volumen está localizado en la línea de intersección de los dos planos de simetría. Bien, entonces acá les he colocado una tabla que se utiliza para el cálculo de centroides y de centros de gravedad. Entonces, la tabla era muy larga, tuve que picarla. Entonces, esta es la primera parte de la tabla. La segunda parte la muestro en la lámina siguiente. Esta primera parte está compuesta por tres filas. En la primera parte de la fila, lo que me muestra es el nombre de la forma, ¿no? De la forma básica, así como vimos formas básicas cuando estábamos estudiando en cuerpos bidimensionales, ¿verdad? Para formar áreas complejas, podíamos subdividirlas con formas básicas, triángulos, rectángulos, círculos. Igualmente sucede acá, cuando estamos hablando de cuerpos tridimensionales que tengan formas complejas, podemos tratar de subdividir en formas básicas. Entonces, esta primera fila de esta tabla tiene una semiesfera y muestra el dibujo. En la segunda columna muestra el dibujo de la forma básica, del volumen allí básico. Luego, en la tercera columna muestran la coordenada X del centroide de esa forma básica. Como estos son cuerpos en revolución, entonces basta con calcular solamente la coordenada X. Bueno, según la orientación de estas figuras acá en este plano, bastaría solamente con calcular la coordenada X. Si estas figuras nosotros las utilizamos en el desarrollo de algún problema, usted puede elegir otra orientación para los ejes coordenados. Y entonces esta información cambiaría. La información que tenemos resaltada acá en la tercera columna. De repente, en vez de llamarse X barra, pudiera llamarse Y barra o Z barra. Pero eso va a depender de donde usted elija colocar el sistema de referencia, la orientación de ese sistema de referencia, etcétera. Entonces, ok, en esta tabla pues lo llamaremos X barra, y en esta tercera columna nos indica cuál sería la forma de calcular esa distancia X barra. Fíjense un detalle importante de que esta distancia X barra en prácticamente toda la figura, lo señalo acá, esa distancia que llamamos X barra está medida desde la base de las figuras, desde la base, desde esa sección plana, ¿verdad? En esta primera fila donde estamos ubicados, como tenemos una semiesfera, entonces la base es un círculo. Entonces, observen que esa distancia X barra se está midiendo desde el círculo hacia el interior del cuerpo en revolución. ¿Ok? Desde la base circular hacia el interior de ese sólido, de ese volumen. ¿Ok? Para que tengan ese detalle presente. Igualmente, pasa con la figura siguiente, ¿verdad? El semi-elipsoide de revolución. También observamos que esa distancia X es medida desde la base hacia el interior del volumen. Igualmente en el paraboloide de revolución. Bien, estábamos entonces hablando de la tercera columna. Fíjense que para la semiesfera, la manera de calcular esa distancia X barra es 3/8 del radio. ¿Ok? Del radio de ese círculo, de esa semiesfera. Y la cuarta columna y última tiene que ver con el volumen.
me dan la fórmula con el que puedo calcular el volumen de ese sólido, de ese cuerpo sólido. En este caso, en la semisfera, que es donde estamos parados en este momento, nos indica que la fórmula es 2/3 de pi radio al cubo. ¿Ok? Bueno, y así sucesivamente las demás figuras, pues me indica cuál es la fórmula a seguir. Bien, allí tenemos la otra parte de la tabla que no, por razones de espacio no la podía mostrar. Entonces, es las últimas dos filas. Podemos observar que este, esta figura, la primera fila que estamos observando, es un cono. Este cono pues tiene base circular, tiene una altura h y igualmente tiene una distancia equivar, que viene a ser pues la coordenada en el eje X de el centroide o del centro de gravedad en caso de que este sea un volumen homogéneo. Bien, en la tercera columna tenemos cómo se calcula esa distancia equibarra. Observen que en el caso del cono es dividir la altura entre 4. Esa es la distancia, ¿ok? O sea, esa distancia X, el centroide, se encuentra a 1/4 de su altura medido a partir de la base. ¿Ya? A partir de la base medido en sentido hacia el vértice. ¿Ok? En ese sentido se está midiendo esa coordenada desde la base hacia el vértice del cono. Y como les digo, es 1/4 de la altura. Es dividir h entre 4 y ese número que yo obtengo es equivar 1/4 de la altura. Bien, en la última columna, entonces tenemos el volumen de ese cono. Dice que es 1/3 de pi radio al cuadrado por su altura. Y por último, tenemos en esta tabla la pirámide, que es de base cuadrada o rectangular. eh, Tiene una altura h, lo indica en la fórmula, y también tiene su distancia equibarra, que es la distancia desde la base hacia el centroide. Igualmente, esa distancia equibarra es 1/4 de la altura. Y en la última columna, pues tenemos el volumen que sería 1/3 de la base, ¿verdad? Del área de la base A por B por H, que es la altura. ¿Ok? Bien, más adelante vamos a ver un ejercicio para poner en práctica estos conocimientos. Bien. Ok, entonces vamos a ver el problema que tiene que ver con esta parte de cálculo de centroides de cuerpos tridimensionales. Entonces dice el problema lo siguiente: determine la ubicación del centro de gravedad del cuerpo de revolución homogéneo que se muestra en la figura. Entonces, bien, la incógnita pues es muy directa. Determine la ubicación del centro de gravedad. Es decir, que tenemos que decir las coordenadas de ese punto. En donde ubiquemos el centro de gravedad, debemos indicarlo con las coordenadas. Entonces, claro, hablar ya de coordenadas quiere decir que yo debo utilizar un sistema de referencia. Debo colocar los ejes coordenados para yo poder decir posteriormente las coordenadas del centroide o del centro de gravedad. ¿Ok? Entonces, el primer paso es analizar el dibujo. Entonces, observamos que tiene forma como, digamos, como si fuera una bala, como si fuera una bala,
un proyectil. Tiene, en una primera instancia, tiene una parte semiesférica acá al frente, luego tiene una parte cilíndrica, ¿ok? Cilíndrica, y por último observamos que tiene una parte vacía, o sea que es hueca. Esta es una figura que es hueca por dentro, tiene vacío, no es maciza, no es una figura maciza que está completamente llena de material, no. En este caso, esta tiene un vacío internamente, ¿no? Pero ese vacío interno es de forma cónica. Por eso es que ustedes observan que tienen estas líneas punteadas acá, ¿verdad? Donde yo acabo de resaltar. Esas líneas punteadas significan que él tiene un vacío internamente, ¿ok? Entonces, repito, no significa que este es un cuerpo macizo, totalmente lleno de material, de materia, no. Este es un cuerpo que tiene entonces un vacío adentro de forma cónica. Bien, bueno, nos dan una medida aquí, ¿verdad? Nos dan estos 100 milímetros, que es como decir el alto de la parte cilíndrica, y nos dan dos medidas iguales, ¿verdad? La de 60 milímetros y 60 milímetros. Pero lo que observamos es que es como el diámetro, ¿verdad? Es como decir el diámetro de esta parte circular acá. Es como decir 60 más 60 es 120. Entonces quiere decir que el cilindro que estamos viendo en su parte exterior, ¿verdad? Este cilindro que tiene altura de 100, ese cilindro tiene una base circular de 120 milímetros. El diámetro, ¿verdad? El diámetro circular es de 120 milímetros. Tanto para el cilindro que vemos externamente, el cilindro de 100 milímetros de alto, ajá, tanto para él es esta base de 120 como para el cono. ¿Ok? Se recuerden que esta base circular que estamos viendo acá, que yo les estoy resaltando en este momento, esa base circular es como decir que es compartida. Es la base circular tanto del cilindro como es la base circular del cono. ¿Ok? Es la misma base para dos figuras, para dos volúmenes. ¿Ok? Solo que entendiendo pues la geometría de este cuerpo en revolución, ya sabemos que en realidad esta base no está allí, no existe, es un vacío, porque esta figura tiene un vacío aquí en forma de cono. ¿Ok? Un hueco, un vacío de forma cónica. Y que bueno, ese cono, pues precisamente tiene 120 milímetros de radio en su base y ese cono también tiene una altura de 100 milímetros. ¿Ok? El cono, desde su base hasta su vértice, tiene una altura de 100 milímetros. Bien, aparte de eso, bueno, observamos que hay un eje coordenado X, ya la figura lo trae como que previamente definido. Está el eje coordenado Y por acá y el eje coordenado Z. Bien, entonces estamos hablando pues de un cuerpo en el espacio, pues estamos hablando de tres ejes coordenados, de tres coordenadas, de tres dimensiones, estamos trabajando en el espacio, no estamos trabajando en el plano. Hay que estar pendiente de esos detalles a la hora de resolver. Bien, entonces considero yo que hemos analizado suficientemente el dibujo. De todas maneras, si tienen una pregunta, pueden preguntar en cualquier momento, no hay problema. Continúo. El segundo paso, fijar el sistema de referencia. ¿Ok? Como ya la figura trae como previamente un sistema coordenado de los tres ejes coordenados,
yo coincido en colocar mi sistema de referencia, el que yo voy a utilizar para resolver el problema, lo coloco pues coincidiendo con esos ejes coordenados que nos dieron en la figura. Entonces mi sistema de referencia está representado allí por los tres vectores unitarios I, J y K, y que su origen pues coincide con el punto cero. ¿Ok? Además, si nosotros nos fijamos, si tenemos una, una vista bastante descriptiva y analítica de la figura, pudiéramos notar que este cuerpo sólido, si nosotros le hiciéramos un corte, ¿verdad? Por toda esta línea que trae la figura y que yo estoy resaltando en este momento, si yo hiciera un corte allí, pudiéramos dividir la figura como en dos pedazos, ¿verdad? El pedazo acá del lado izquierdo que me quedaría sería como una semiesfera. Y el pedazo que me queda del lado derecho sería como un cilindro. ¿Ok? Bien, entonces esta cara que me quedaría formando acá, eh, en ese corte que estoy resaltando en este momento, esa cara que me queda allí es donde estoy fijando el sistema de referencia. ¿Ok? Es importante visualizar eso. En esa cara, en esa interfaz que queda entre la semiesfera y el cilindro, en ese plano, en esa cara, es donde estamos colocando nuestro sistema coordenado. Pudiéramos también decir que esa cara, esa interfaz, está contenida en el plano YZ. ¿Ok? El plano YZ coincide con, con esa cara, con esa interfaz entre esos dos volúmenes básicos, ¿verdad? El volumen básico semiesfera y el volumen básico cilindro. Ok, dicho esto, se podemos continuar. Dice, vamos a identificar formas componentes del volumen o formas básicas que componen este volumen. ¿Ok? Entonces, bueno, dice así, el cuerpo puede obtenerse sumándole una semiesfera a un cilindro. ¿Ok? Tomo el volumen de una semiesfera y se lo sumo al volumen de un cilindro. Y de esa forma obtengo esa figura. Y después le resto un cono. ¿Eh? Después le resto un cono. Bueno, muy bien. Siendo esa la idea intuitiva, la idea expresada, la idea escrita, eh, gracias a la tecnología, entonces vamos a ver esa idea escrita, pero la vamos a ver ahora gráficamente. Ahí tenemos una semiesfera, ¿verdad? Su vista tridimensional, su vista volumétrica. Dice que le sumamos el volumen de un cilindro. Ahí tenemos el cilindro de forma tridimensional. Y luego dice que le restamos un cono. ¿Ok? Entonces, a partir de esas tres formas básicas, yo puedo obtener ese volumen pues más complejo que me están dando en el problema. Y ese mismo análisis, repito, es lo que hay que hacer si en el próximo examen, si se les indica calcular el centroide o el centro de gravedad para una figura plana. Es el mismo análisis, ¿verdad? Dependiendo de la figura plana que le salga a usted en el examen,
quizás tenga que valerse de formas básicas, de formas primitivas para armar la figura compleja que le haya salido en el problema. ¿Ok? Bien. Luego entonces de tener claro cuáles son las formas básicas que me componen este volumen, entonces ahora vamos a llenar una tablita, igualito también como lo hicimos en el plano. También en el ejercicio que vimos en el plano, debíamos como que descomponer esa figura plana compleja, descomponerla en formas más básicas. Entonces, después que hacíamos esa descomposición en formas más básicas, entonces, este, em, hacíamos una tabla para, para hacer los cálculos respectivos con cada figura básica. ¿Ok? Entonces, igualito, igualito acá. Igualito acá. Bien, ahí tenemos la tabla. Entonces la vamos a comenzar a llenar poco a poco, pues haciendo los análisis respectivos. Vamos a familiarizarnos con la tabla primeramente. En esta tabla, la primera columna dice componente. Componente se refiere a la forma básica que hemos identificado, ¿verdad? Como uno de los componentes para formar el volumen dado en el problema. ¿Ok? A eso se refiere como componente. La figura componente, la figura básica, el volumen básico que utilizamos o los volúmenes que utilizamos para formar el volumen dado en el problema. Bien, en este caso son tres volúmenes, pues se colocan pues sus tres líneas, una línea para cada volumen. Luego, en la segunda columna, precisamente calculamos el volumen de cada figura básica. ¿Ok? Como en este caso, las medidas que me han dado en el dibujo, en el problema, están dadas en milímetros. Entonces, por ese motivo, yo indico de una vez acá que el volumen que yo voy a calcular está dado en milímetros. ¿Ok? Eh, de hecho, debemos siempre eh, recordar que los volúmenes son expresados en el orden cúbico, ¿ok? Elevado a la tercera potencia. Porque recordemos que un volumen siempre involucra tres dimensiones. O sea, volumen siempre hay que asociarlo con el espacio, ¿verdad? No con el plano, sino con el espacio. Entonces, cuando estamos trabajando en el espacio, hablamos siempre de tres dimensiones. Hay tres ejes coordenados. Entonces, el volumen se obtiene de multiplicar, pues, tres medidas. Un largo, un ancho y un alto, por ejemplo. Entonces, por eso, al multiplicar tres longitudes, usted va a obtener un volumen y las unidades van a quedar elevadas al cubo, porque son tres longitudes que usted está multiplicando. Bien, entonces, volumen expresado en milímetros cúbicos, segunda columna de la tabla. Vamos a la tercera columna. Acá, lo que la tabla nos está solicitando es eh, la coordenada X de los centroides. ¿Ok? La coordenada X de los centroides de cada una de esas figuras básicas que tenemos allí. ¿Ok? Entonces, como ya ahorita acabo yo de mostrarles una tabla donde tenemos ya tabulado, pues cuál es la fórmula para esa coordenada X barra, cuál es la fórmula para un cono, cuál es la fórmula para una semiesfera, cuál es la fórmula para un paraboloide, etcétera. Entonces, ahorita en el desarrollo del problema la volvemos a ver la tabla. ¿Ok? Pero lo cierto es que en esta tercera columna, entonces va colocado esa coordenada
del centroide, pero de esa figura básica que estamos analizando. Ok, tercera figura. Y bueno, está perdón, tercera columna. Y está expresado en milímetros. Bien, la cuarta y última columna de la tabla es un producto. Es multiplicar el volumen por esa distancia X, por esa coordenada X. ¿Ok? Entonces, claro, si el volumen está expresado en milímetros cúbicos y yo lo multiplico por una longitud milímetro, entonces milímetro cúbico por milímetro me va a dar milímetro a la cuarta potencia. ¿Ok? Entonces, por eso acá entre paréntesis, de una vez estamos indicando que este producto que se va a ejecutar en las siguientes líneas va a estar expresado, las tres líneas van a estar expresados en milímetros a la 4. ¿Ok? Bien, entonces ya viéndonos familiarizados con esta tabla, anotamos las tres figuras básicas, componentes, semiesfera, cilindro y cono. Bueno, comenzamos a llenar los espacios de esta tabla. Entonces, bien, vamos a comenzar con la semiesfera. Entonces, fíjense que acá creo yo que se aprecia mejor lo que le comentaba de que el sistema coordenado está colocado es en esta cara, ¿ve? En el centro de ese círculo, en el centro de este círculo que se ve acá, ¿ok? En esa cara circular de la semiesfera, que es donde está el plano coordenado YZ, ¿ok? Este plano coordenado YZ. Esa cara circular es donde estamos colocando el sistema de referencia, ¿ok? Entonces, bueno, por eso es que de allí, de ese centro, de esa cara circular, bueno, parte el eje coordenado Y, parte el eje coordenado X y parte el eje coordenado Z. Muy bien. Observando la figura, entonces sabemos que de acá del centro, o del centro del sistema coordenado, hacia la periferia, ese es el radio. Y ya sabemos, según la figura, que ese radio vale 60 milímetros. O sea que el diámetro de esta figura circular sería el doble, serían 120 milímetros. Ok, aparte de eso, también observamos de que acá en la parte inferior de la figura tenemos a equibarra. Sabemos que entonces es la coordenada X del centroide. Y fíjense que ese centroide va a ser un punto, o el centro de gravedad va a ser un punto que va a estar incluido dentro del volumen. ¿Ok? Por eso es que está representado en trazo corto las líneas. Las líneas que están en línea continua, como los ejes coordenados, es porque son visibles para nosotros. No están dentro de la materia, dentro de la semiesfera. Eso es lo que quiere indicar. Y las líneas que están punteadas, lo que quiere decir es que son las líneas que están dentro de la semiesfera. Están adentro, perdidas adentro en la materia de la semiesfera. No son visibles para nosotros. ¿Ok? Son aristas allí ocultas. Entonces, bien, por eso está en trazo corto. Bien, entonces vamos a comenzar a llenar la tablita pues con lo que tiene que ver con el volumen de esta semiesfera. Como no lo sabemos de memoria, entonces, bueno, recurrimos a la tabla. Entonces, allí tenemos la tabla. Y precisamente la semiesfera es la primera fila. Allí tenemos la semiesfera dibujada. Dice que es de radio A y me dice el valor de equibarra. O sea, me dice cuál es la distancia que hay entre la base semicircular, perdón, la base circular, la distancia que hay entre esta base y el centroide. Esa sería esa distancia equibar. ¿Ok?
Bien, entonces aquí tenemos la semiesfera, pero en este caso lo que nos interesa ver es el volumen, ¿ok? Porque es la primera celda pues que voy a llenar en la tabla, es el volumen. Entonces, ¿cuál es la fórmula? Dice allí 2/3 de pi por a al cuadrado. Dicho de otra forma, 2/3 de pi por el radio al cuadrado. Perdón, por el radio al cubo. Bien, entonces, sabiendo esta fórmula, nos regresamos entonces al problema, nos regresamos a la tabla y copiamos esa fórmula. Entonces, deben distinguir que está copiada acá. ¿Ok? Acá está copiada la fórmula, donde lo estoy resaltando en este momento. Entonces, 2/3 de pi por el radio al cubo es igual a escribir 2 por pi por el radio al cubo entre 3. Y ese radio al cubo, en este caso, yo lo sustituí por el valor de una vez, es 60. Si observan la figura, por si tienen duda, pueden apreciar tanto acá en la figura tridimensional, pueden percatarse de que el radio es 60 milímetros, como lo pueden observar en la figura dada en el problema. El radio es 60 milímetros. Bien, le sustituimos el valor del radio en la fórmula de volumen, efectuamos las operaciones y obtenemos este valor que hemos indicado acá. 45,24 por 10 a la 4. Esa nomenclatura es lo que conocemos como notación científica. Eso debieron haberlo visto en un curso de matemática previo a esta materia. Bien, seguimos. Ahora nos tocaría es calcular el valor de x bar, es decir, la coordenada x de el centroide o centro de gravedad. Vamos a regresar a la tabla porque, bueno, no sabemos de memoria la forma. Regresamos a la tabla para ver cuál es. Entonces, en la primera fila tenemos semiesfera. Acá tenemos la semiesfera. Pero entonces ahora vamos a ver cuánto vale x barra. Según la tabla, x barra es 3/8 de A. Dicho en otras palabras, 3/8 del radio. ¿Ok? Entonces, regresémonos a la tabla, al problema. Yo tengo copiado ya la fórmula. Vamos a resaltarlo. Aquí la tengo. 3/8 del radio. Pero yo sustituyo el radio de una vez, es 60 milímetros, entonces 3 por 60 entre 8. Y el resultado, pues, me dio este valor, 22,5. Sin embargo, este resultado tiene un detalle muy importante. Tiene un signo negativo, menos 22,5. Y ese signo negativo, pues no surgió de estas operaciones matemáticas, porque todos estos números son positivos. O sea que ese signo negativo no se obtuvo de esas operaciones matemáticas. Entonces, ¿por qué esta coordenada X tiene un signo negativo? ¿Por qué menos 22,5? ¿Por qué no será positivo? ¿Se atreven a contestarme eso? Bien, eso es negativo por la siguiente razón. Porque en la tabla, cuando queríamos ver cómo calcular esa coordenada x barra, observábamos en la tabla de que esa distancia está medida desde la base
hacia dentro del cuerpo. Por ejemplo, si fuera un cono, para que me capten la idea, esa distancia está medida desde la base circular del cono hacia el vértice. ¿Eh? En ese sentido está estipulado en la tabla. ¿Ok? Desde la base hacia el vértice. Ok. Entonces, de acuerdo al sistema coordenado que nosotros fijamos para resolver este ejercicio, yo coloqué que el lado positivo de X es el sentido positivo de X, ¿verdad? Va a ser lo que esté en el centro del círculo, en el centro del origen coordenado, hacia la derecha, ¿ok? En este sentido. En este sentido, como lo estoy resaltando ahorita así con una flecha roja, todo lo que vaya hacia la derecha es positivo. Pero las distancias que sean medidas hacia la izquierda van a ser negativas porque yo estoy trabajando con un sistema coordenado. Y en la tabla me están diciendo que el centroide queda desde la base circular del... yo no sé si esto se le podría cambiar el color. Bueno, para ver si se le cambia aquí. Ah, ok. Creo que se le cambia aquí el color. Ajá. Desde esta base circular de la semiesfera, ajá, acá en esta cara, todo lo que esas distancias que sean desde el origen hacia el interior, ¿verdad? Hacia el interior de la semiesfera, en ese sentido, hacia la izquierda, esas coordenadas son negativas, porque usted está recorriendo el semieje coordenado X negativo. El semieje negativo, ese es el que usted está recorriendo. Entonces, claro, el centroide es un punto que me queda hacia adentro de la semisfera, no hacia afuera, no hacia la derecha. En el dibujo se ve claramente que el centroide es un punto que está hacia adentro de la materia, hacia la izquierda. Entonces, claro, como yo estoy recorriendo esa distancia es hacia la izquierda, ¿ya? Tal cual como dice acá X barra en la figura, entonces, bueno, yo tengo que colocar ese número es negativo. Y por eso es que acá la coordenada de ese punto es negativa, es menos 22,5. ¿Ok? Entonces ya sabemos que a esa distancia de la base, a 22,5 hacia la izquierda, queda el centroide de esa semiesfera. ¿Bien? Ok. Aparte de eso, pues, este, vámonos a llenar la cuarta columna de la tabla, que ya sabemos que es un producto. Es el producto de la coordenada X por el volumen. Allí lo tenemos. Como la coordenada X es negativa, si usted lo multiplica por un número positivo, pues igualmente el resultado va a ser negativo. Igualmente. Entonces, este, al efectuar ese producto, por eso es que usted observa que el resultado de esa multiplicación, tal cual como lo estoy resaltando en este momento, el resultado va a ser una cantidad negativa. Bien, ya hemos llenado la tabla, pues toda la parte que corresponde a la semiesfera ahora corresponde llenar al cilindro. Ahí tenemos el cilindro. eh, Muy importante tener concentración en lo que estamos haciendo, en las líneas, dónde está el sistema coordenado. Entonces, observen que la cara, la cara circular de este cilindro, la cara la que no percibimos, ¿cierto? La cara que no percibimos, esta cara circular, es la que no percibimos, ¿verdad? Está como tapada. Porque la cara circular que sí podemos ver es esta que estoy resaltando acá en color azul.
Esa es la que sí podemos ver, pero la otra cara de este cilindro no la podemos ver. Bueno, precisamente esa cara izquierda del cilindro, ¿ok? Esa cara circular izquierda, del lado izquierdo, es donde yo tengo el sistema de referencia. Recuerden que en esa cara es donde él coincide con la cara de la semiesfera. ¿Ok? Es esa la cara. Entonces, bueno, al ser la misma cara, pues allí es donde yo voy a tener mi sistema coordenado y mi sistema de referencia también, ¿cierto? Este, por eso es que de allí pues sale el eje coordenado Y, pero observen que como está detrás, esa cara está detrás, no es visible para nosotros, entonces se coloca así como está acá en línea de trazo corto para indicar de que eso está tapado, está por detrás. Fíjense, el eje coordenado X está todo trazo corto, porque ese eje coordenado pues está por dentro del cilindro, no lo podemos ver, ¿ok? Está dentro. Bien, y el eje coordenado Z, pues que también tenemos un pedazo de él allí. Ok, aparte de eso, pues hemos colocado nuevamente que el radio es 60 milímetros y hemos colocado nuevamente que el largo de este cilindro es 100 milímetros. Bien, y aparte de eso, se les ha indicado acá la distancia que hay al centroide de esta figura. Entonces, como mi sistema de referencia está centrado acá en este punto que yo les estoy resaltando en azul, allí está mi origen, mi sistema de referencia. Entonces, yo sé que el centroide de una figura básica, primitiva, como un cilindro, es en la mitad. Si ese cilindro es homogéneo, entonces en la mitad del cilindro está el centroide. Por eso es que acá en el dibujo yo les he colocado la X' aproximadamente como en la mitad, para que ustedes se guíen. ¿Ok? Bien, entonces luego de haberse familiarizado con este dibujo, haberlo analizado, vamos a proceder a llenar la tabla. Entonces vamos con la segunda línea, la segunda fila, que es donde dice cilindro. Nos corresponde calcular el volumen. Entonces, el volumen de un cilindro es la base por altura. ¿Ok? El área de la base, circular en este caso, por su altura. Ese es el volumen del cilindro. Sin embargo, yo me voy a ir a la tabla para confirmar cuál es el volumen, el área de la base. Ahí tenemos la tabla. Esta es una tabla que utilizamos para calcular los centroides, pero en figuras planas. Eso es esta tabla. ¿Ok? Espero que la tengan presente allí, no la hayan olvidado. Observamos entonces que el círculo completo como tal no aparece, ¿verdad? Pero sí vemos que hay un semicírculo. ¿Ok? Ahí lo dice, área semicircular. Esta que estamos resaltando en este momento. Bien, fíjense que esta área semicircular, pues, es la mitad del área que yo necesito. ¿Ok? Porque no perdamos de vista que nos metimos para acá, es porque queremos calcular el volumen de un cilindro. ¿Ok? Pero el volumen de un cilindro, entonces ya yo sé que es el área de su base circular, el área de un círculo, por su altura. Entonces, hemos venido hasta acá, hasta esta tabla, para corroborar cuál es el área de su base circular. Entonces, vamos a verlo. Entonces, es la de abajo, ¿correcto? Acá en esta tabla, por si acaso no lo aprecian bien, acá dice
área semicircular. Muy bien, entonces esta área le corresponde es esta fórmula que está acá. Ese es el área circular. Sería pi por radio al cuadrado sobre 2. Entonces, esta área es de un semicírculo. Como yo necesito es el área del círculo completo, entonces yo la multiplico por 2. Y al tomar esta fórmula y multiplicarla por 2, lo que me queda es pi por radio al cuadrado. Vamos a verlo. Allí lo tenemos. Aquí está la fórmula. Pi por radio al cuadrado por altura. Ese es el volumen de este cilindro. Como el radio es 60 milímetros, bueno, colocamos 60 milímetros de una vez. Por fórmula hay que elevarlo al cuadrado y bueno, luego por 100 milímetros, que es el largo. Y este sería el resultado de ese cálculo. 11,31 por 10 a la 5. ¿Ok? Bien, ya llegó el mensaje de interrupción de que Zoom va a desconectar. Volvemos a hacer lo mismo de siempre. Nos desconectamos unos minutos para que Zoom, me refiero, pues vuelva a reiniciar y nos permita reconectarnos nuevamente después de los 5 minutos. ¿Ok? Bien, entonces vamos a continuar la clase hasta donde llegue. Entonces, bueno, acá está la fórmula del área de un círculo por su altura, que viene a ser el volumen de un cilindro. Efectuando las operaciones matemáticas, pues me queda 11,32 por 10 a la 5. Ok, la siguiente celda dice es el centroide. ¿Ok? El centroide, ¿dónde está? Del cilindro, hablando solamente del cilindro. Y vemos que está, como el cilindro es homogéneo, está en la mitad de su longitud, que es 50. Entonces, por eso se está colocando allí 5. Y bueno, finalmente lo que queda es eh, la operación matemática. ¿Ok? La operación matemática del 50 por el volumen. Esa operación matemática da 56,55 por 10 a la 6.